Buenas tardes. La clase de hoy va a ser una clase destinada a los alumnos de las carreras de técnico superior en farmacia y a las de técnico superior de radiología del Instituto Ramón Carrillo. Los temas que vamos a desarrollar son comunes a los programas de ambas carreras. Lo vamos a dictar en dos módulos. El primer módulo se llama Uniones Químicas. Cuando dos elementos químicos se unen para formar un compuesto, la unión se lleva a cabo mediante la formación de pares de electrones. Ahora bien, ese par electrónico puede estar formado de la siguiente manera: un electrón que aporta el elemento A, un electrón que es aportado por el elemento B. Otra alternativa sería que en vez de formarse un solo par electrónico, se forme más de un par electrónico. Pueden ser dos o más. También puede ocurrir que ese par electrónico esté más cerca de uno que del otro átomo. Eso va a depender, como vamos a ver enseguida, de un parámetro que se llama electronegatividad. Y una última alternativa es la siguiente: que el par electrónico que se necesita para que se forme el compuesto sea aportado por uno solo de los elementos químicos. Bueno, para ver en detalle los tipos de uniones químicas que pueden existir, vamos a repasar algunos conceptos previos, como ser la estructura de Lewis. La estructura de Lewis consiste en el símbolo químico del elemento, pongamos como ejemplo el oxígeno, rodeado de los electrones del último nivel, a los cuales vamos a representar por puntos o rayas. Esa sería una de las condiciones previas que tenemos que repasar antes de desarrollar cada tipo de unión. También tengamos en cuenta el tema de la electronegatividad. La electronegatividad es una medida de la tendencia que tiene un átomo de atraer hacia sí uno o más pares de electrones compartidos en un enlace químico. Entonces, cuando los dos elementos se combinan para formar un compuesto, el átomo que sea más electronegativo atrae con más fuerza el par electrónico hacia él. Eso va a provocar una separación de cargas eléctricas. Y por último, antes de pasar al otro parámetro, digamos también que en la tabla periódica, dibujemos acá una tabla periódica. En la tabla periódica, la electronegatividad crece o aumenta en este sentido, de izquierda a derecha, o si no, de abajo hacia arriba. Eso quiere decir que los elementos más electronegativos estarán en esta zona de la tabla. El otro parámetro que vamos a tener en cuenta se denomina regla del octeto. Regla del octeto. Octeto viene de 8. Eso quiere decir que cuando dos elementos químicos se combinan para formar un compuesto, cada uno de ellos va a tratar de completar su capa externa de 8 electrones y de adquirir la configuración electrónica del gas noble más próximo de la tabla. ¿Bien? Bueno, teniendo en cuenta estos pequeños parámetros, vamos a desarrollar en primer lugar uno de los tipos de unión más comunes, que se denomina unión iónica. Ahí está. La unión iónica se produce o tiene lugar
entre dos elementos que tengan una diferencia muy grande de electronegatividad. Vamos a tomar como ejemplo, acá tengo una tabla periódica, que es la tabla periódica que todos conocemos, ¿sí? Vamos a tomar como ejemplo el sodio, cuyo símbolo químico es este que tenemos acá. Recuerden que los símbolos químicos son abreviaturas que se emplean para representar un átomo de un elemento químico. Y normalmente se emplea la inicial, la letra inicial o las dos primeras letras del nombre de los átomos o del nombre de los elementos químicos expresados en idioma griego o griego latinizado antiguo, ¿sí? Entonces, vamos a analizar la reacción entre un átomo de sodio, que se encuentra en esta parte de la tabla periódica, con un átomo de cloro que se encuentra en el extremo opuesto. Por supuesto, de acuerdo a lo que dijimos en este esquema, el cloro, que se ubica en esta zona, va a ser mucho más electronegativo que el sodio. Entonces, el sodio, de acuerdo a lo que dice la tabla periódica, tiene un solo electrón en el último nivel. El cloro, que pertenece al grupo 7 de la tabla periódica, tiene 7 electrones en el último nivel. Bueno, ¿cómo se produce esta unión? Se tiene que formar por lo menos un par de electrones. Entonces acá es fácil de ver que como el cloro es mucho más electronegativo que el sodio, el cloro prácticamente le quita o le arranca el electrón al sodio. Entonces la situación que vamos a tener es esta: sodio, cloro. El cloro con sus 7 electrones del último nivel, y acá este electrón del último nivel de la capa más externa del sodio es transferido hacia la última capa del cloro. Entonces en esta representación vemos que el par de electrones que se formó para posibilitar la unión está más desplazado hacia el lado del átomo de cloro que hacia el lado del átomo de sodio. Como los electrones son cargas negativas, al ser transferido este electrón al átomo de cloro, el cloro quedará con una carga negativa, producto de la carga negativa que ese electrón le confiere. Y el sodio, que inicialmente era eléctricamente neutro, al perder un electrón, queda con una carga negativa de más. Entonces acá tenemos una separación de cargas eléctricas, y ustedes saben que en la naturaleza las cargas de distintos signos se atraen. Por lo tanto, estos dos átomos van a permanecer unidos por la fuerza de atracción electrostática. Entonces, representamos eso colocando un punto entre estos dos símbolos químicos. Eso quiere decir que estos dos elementos están unidos por la fuerza de atracción electrostática. Por supuesto que al ser igual en valor absoluto las cargas positiva y negativa, la molécula resultante es eléctricamente neutra, ¿sí? Bueno, entonces ese sería el mecanismo de formación de un compuesto en donde los elementos que reaccionan tienen una diferencia grande de electronegatividad. Como hemos dicho, esto se denomina unión iónica. Vamos a hacer otro ejemplo. Hagamos un ejemplo un poquito más sencillo, pero antes vamos a hacer un pequeño análisis de si se cumple o no se cumple la regla del octeto. Es decir que el cloro tenía 7 electrones en el último nivel, como le quitó un electrón al sodio, ahora tiene 8, es decir que se cumple la regla del octeto para el caso del cloro. La pregunta es, ¿se cumplirá para el caso del sodio? Vamos a ver, porque acá, así como está, no pareciera que el sodio tenga electrones a su alrededor. Sin embargo, vamos a recordar rápidamente algo de configuración electrónica. El sodio tiene un número atómico, de acuerdo a lo que nos dice la tabla periódica, un número atómico igual a 11. ¿Eso qué quiere decir? Que en el núcleo tiene 11 protones y alrededor del núcleo se encuentran orbitando 11 electrones. Entonces, en su estado fundamental o neutro, el sodio, digamos la carga resultante total del núcleo del sodio es
0. Ahora bien, la configuración electrónica de este sodio es la siguiente. Eso también lo podemos sacar de la tabla periódica. 1s2, 2s2, serían 2 más 2, 4, más 6, 10 y 3s1. Entonces, en el tema anterior ya habíamos aprendido a escribir la configuración electrónica de los elementos químicos. ¿Qué era la configuración electrónica? Es una secuencia que nos indica de qué manera los electrones de un elemento químico están distribuidos alrededor del átomo. Este número significa que en el primer nivel de energía yo tengo 2 electrones en el subnivel S. Acá, en el nivel 2, tengo 2 subniveles. Subnivel S con 2 electrones, subnivel P con 6 electrones. Y la capa más externa es la capa 3 o nivel 3, que tiene un subnivel con un solo elemento. Si ustedes suman estas cantidades, 2 más 2 son 4, más 6, 10, más 1, 11, entonces tenemos representados cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo. Bueno, eso sería el sodio en su estado fundamental. Ahora resulta de que cuando reacciona con el cloro y el cloro le arranca el último electrón del nivel más externo, este nivel desaparece y su último nivel pasa a ser el nivel 2. ¿Y cuántos electrones tenemos acá? 2 más 6, 8. Entonces también se cumple la regla del octeto para el átomo de sodio. Entonces, como verán, la diferencia de electronegatividad posibilita la unión entre estos dos elementos. Hay transferencia de electrones, hay formación de pares de electrones y en ambos casos se cumple la regla del octeto. Vamos a hacer un análisis parecido con la reacción entre el calcio y el bromo. Si ustedes observan la tabla periódica, el calcio se encuentra a la izquierda, casi en el borde de la tabla periódica, pertenece al grupo 2 de los alcalinos térreos, y el bromo se encuentra en el penúltimo grupo, es de la familia del cloro. Esos elementos se denominan halógenos, ¿sí? Entonces, bromo y calcio tienen una gran diferencia de electronegatividad por ser elementos que están en extremos opuestos de la tabla. Ahora, esta misma tabla periódica nos dice que el calcio tiene 2 electrones en su último nivel y el bromo tiene 7 electrones en su último nivel. Graficamos eso por medio de las estructuras de Lewis. Por ser este más electronegativo que el calcio, y como tienen que formarse pares de electrones al momento de producirse la formación del compuesto, la situación va a ser similar a la anterior. El bromo aporta un electrón, el calcio aporta uno de estos 2 electrones y acá se forma el par electrónico que posibilita la unión entre estos 2 átomos. De esa forma, este bromo va a quedar con una carga negativa, producto de la transferencia de este electrón, y el calcio va a quedar con una carga positiva, pero le va a quedar un electrón en el último nivel, porque acá, para que se forme este par, ha sido transferido uno solo de estos electrones. Entonces, para el caso del bromo se cumple la regla del octeto, pero para el caso del calcio pareciera que no, porque nos está quedando un electrón en el último nivel. ¿Cómo podemos hacer para explicar lo que realmente sucede? Cuando los elementos químicos reaccionan entre sí, no reacciona un átomo con otro átomo, reaccionan miles, millones de átomos de uno y otro tipo en grandes equipos que se llaman reactores químicos, ¿sí? Entonces, siempre van a estar próximos muchos electrones de calcio, muchos átomos de calcio con muchos átomos de bromo en las cercanías, y no es raro que haya otro átomo de bromo en las cercanías de esto y se produzca lo siguiente, que este otro electrón que estaba suelto acá ahora forme un par electrónico con otro átomo de bromo y de esa forma este electrón desaparece de acá y pasa a formar un par electrónico acá y a ocupar el último nivel de energía de este átomo de bromo, que también queda con carga negativa. Como este átomo de calcio perdió 2 electrones,
queda con dos cargas positivas de más. Si ustedes observan, hay dos cargas negativas y dos cargas positivas, por lo tanto, el átomo de calcio se combina con dos átomos de bromo y se forma el compuesto. El compuesto este va a hacer que los átomos que intervienen permanezcan unidos. ¿Por qué? Por la fuerza de atracción electrostática, ¿sí? En la naturaleza, los elementos que están cargados positivamente se atraen con los que tienen la carga negativa opuesta. Bueno, de esta manera hemos analizado la unión iónica y ahora vamos a ver cómo es el procedimiento que hay que analizar para cuando estamos viendo lo que se llama una unión covalente. La unión covalente tiene lugar entre átomos cuyas electronegatividades sean más o menos parecidas o iguales, ¿sí? Al ser las electronegatividades iguales o parecidas, no hay gran diferencia de electronegatividad, por lo tanto no va a haber separación de cargas eléctricas. Vamos a analizar la unión entre dos átomos de cloro. Como ustedes saben, cada átomo de cloro tiene 7 electrones en su último nivel. La unión se va a llevar a cabo a través de la formación de por lo menos un par de electrones. De acuerdo a lo que nos dicen estas estructuras electrónicas, como cada uno tiene 7 electrones en su último nivel, es obvio que para llegar a 8, cada uno va a aportar un electrón. Se va a formar el par electrónico y como las electronegatividades son iguales, ese par electrónico va a estar ubicado a igual distancia de los centros atómicos. Entonces, la situación va a ser la siguiente. Cada átomo de cloro aporta un electrón, se forma el par electrónico. Este par electrónico es compartido entre ambos átomos y por eso es que recibe la denominación de covalente. Entonces, ¿se cumplirá la regla del octeto? Veamos. Vamos a rodear cada átomo con un círculo y ustedes observen que el par electrónico que se formó para posibilitar la unión está en la zona común de ambos círculos. ¿Por qué? Porque pertenecen tanto al átomo de la derecha como al átomo de la izquierda. Y si contamos todos los electrones, vemos que efectivamente cada uno queda con 8 electrones en el último nivel. Este tipo de enlace lo podemos graficar de la siguiente forma. A este par electrónico lo simbolizamos con una rayita. Esa raya recibe la denominación de raya de valencia y es una unión covalente simple. ¿Por qué? Porque se comparte un solo par de electrones. Bien, hacemos el mismo análisis cuando reaccionan dos átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel, de acuerdo a lo que dice la tabla periódica, y como se tiene que cumplir la regla del octeto, es obvio que si ambos tienen 6 electrones en el último nivel, para llegar a 8, cada uno necesita 2 electrones. Por lo tanto, cada átomo va a aportar 2 electrones para que se formen 2 pares electrónicos. El oxígeno de la derecha aporta 2, el de la izquierda aporta 2 también. Esos 2 pares de electrones van a ser comunes a ambos centros atómicos y de los 6 que tenía este oxígeno, puso 2 acá, por lo tanto le quedan 4 sin participar, pero contando los electrones propios más lo que recibe del otro oxígeno, tiene en total 8. Lo mismo ocurre acá, tenemos 2 electrones que aportó este oxígeno, por lo tanto le quedan 4 que no participan del enlace. Pero también contando los electrones propios más lo que comparte con el otro oxígeno, tenemos en total 8 electrones. Este enlace lo vamos a graficar de la siguiente forma, con 2 rayitas de valencia. Cada raya de valencia representa
un par de electrones. Y ustedes observen que esta, por ejemplo, en el caso del oxígeno, es la razón por la cual siempre un átomo de oxígeno se representa con un subíndice 2. Eso se denomina atomicidad. Eso quiere decir que una molécula de oxígeno está formada por dos átomos. En el caso del oxígeno también existe otro compuesto que tiene subíndice 3 y es muy conocido. Su nombre es ozono. Y el ozono es un compuesto que tiene 3 átomos, es una molécula que tiene 3 átomos de oxígeno y se forma en las capas altas de la atmósfera, en donde hay condiciones de presión y temperatura apropiadas. Y esa capa de ozono es lo que posibilita la existencia de la vida en la Tierra. La capa de ozono se encarga de filtrar toda la radiación que viene del espacio. Nosotros continuamente estamos recibiendo radiación cósmica que viene de todas direcciones. Mucha de esa radiación nos atraviesa en el planeta de un extremo a otro y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque son radiaciones que no son nocivas para los organismos vivos. Pero hay otras radiaciones que sí son nocivas para la vida en la Tierra y que sea el planeta Tierra y que la capa de ozono esté acá alrededor. Entonces, mucha de esa radiación viene, rebota o es absorbida por la capa de ozono y eso hace que todo lo que sea actividad biológica, organismos vivos que nosotros conocemos, nosotros mismos inclusive, estemos acá sobre la superficie de este planeta. Sin la capa de ozono no sería posible que nosotros estemos acá hablando de estos temas, simplemente no estaríamos. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que es una capa de un gas que hay que cuidar, por ejemplo, evitando usar aerosoles, evitando quemar bosques, quemar petróleo. Recuerden ustedes que en la guerra del Golfo de hace muchos años atrás, uno de los países beligerantes tomó la decisión de quemar pozos de petróleo y todos los gases que se originaron y se estuvieron quemando durante meses afectaron la capa de ozono y a partir de eso comenzó, o fue una de las causas por las cuales comenzó a modificarse el clima del planeta. Bueno, comentarios aparte. Vamos a analizar ahora otro tipo de unión que es parecida a esta. Y se denomina unión covalente dativa. Esta unión covalente dativa, o unión covalente coordinada, como también se conoce, la vamos a analizar en un compuesto. Vamos a desarrollar un ejercicio tipo examen, ¿sí? En los exámenes parciales, e inclusive en los exámenes finales, se pide que los alumnos analicen un compuesto como el siguiente, dióxido de azufre, ¿sí? Analicen un compuesto como este y hagan el análisis con la estructura de Lewis y digan qué tipo de uniones químicas están presentes. Entonces, en un examen, la consigna sería, para el siguiente compuesto, analizar con estructuras de Lewis qué tipos de enlaces químicos se hallan presentes. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es lo siguiente. En primer lugar, digamos que el azufre y el oxígeno, ambos, de acuerdo a lo que dice la tabla periódica, pertenecen al mismo grupo, al grupo 6A de los no metales. Por lo tanto, tienen 6 electrones cada uno en su último nivel. Bueno, ahora cuando hagamos el análisis tenemos que tener en cuenta esto. ¿Cuántos átomos tenemos en este compuesto? Tenemos 3, 2 átomos de oxígeno y 1 de azufre. Entonces lo que tenemos que hacer es ver de qué manera estarían dispuestos espacialmente. Una cosa fundamental es hacer lo siguiente. La disposición de las moléculas, de la molécula tiene que ser simétrica, es decir, que los átomos tienen que estar distribuidos de manera simétrica.
Esto sería una manera simétrica, ¿por qué? Porque el azufre sería el centro de simetría y tenemos un átomo de oxígeno a cada lado. Entonces comencemos el análisis. Este oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel. Para llegar a 8 y cumplir con lo que dice la regla del octeto, necesita 2 electrones. Por lo tanto, tiene que formar 2 pares de electrones con el azufre. Entonces, el oxígeno aporta 2 electrones, el azufre también aporta 2 electrones, se forman los 2 pares de electrones. Esos 2 pares de electrones ahora van a formar parte de la estructura electrónica de cada átomo y vemos que este oxígeno, de los 6 electrones que tenía, acá aportó 2, por lo tanto le quedan 4 que no participan del enlace. Pero en total, contando los propios más lo que comparte con el azufre, tenemos 8 en total. Se cumple la regla del octeto. Veamos el caso del azufre. También tiene 6 electrones en su último nivel. Para llegar a cumplir con la regla del octeto y completar su capa externa de 8, tiene que formar 2 pares de electrones con el oxígeno, aporta 2 y quedan 4 sin participar del enlace. Entonces también queda con 8 electrones en el último nivel. Pero, ¿qué ocurre ahora en la unión entre este azufre y este oxígeno? Este azufre ya completó su capa externa de 8, por lo tanto no puede recibir más electrones. Pero, como este átomo de oxígeno tiene 6 electrones y para cumplir con la regla del octeto necesita 2, esos 2 electrones van a ser aportados por el átomo de azufre. Ustedes fíjense que acá nosotros tenemos 2 electrones que están disponibles para que ese par electrónico sea el que posibilite la unión entre estos 2 átomos. Entonces, como ustedes verán, en esta unión de azufre con oxígeno, el par electrónico que se necesita para la unión es aportado por el azufre. El oxígeno no hace ningún aporte, pero comparte el par electrónico para que la unión sea posible. Bueno, entonces este tipo de unión, en donde solo uno de los elementos aporte electrones para que el enlace sea posible, es el que se denomina enlace o unión covalente dativa. Lo vamos a simbolizar de esta manera. Entre oxígeno y azufre tenemos 2 pares de electrones. Entre azufre y oxígeno tenemos un enlace covalente dativo que se simboliza colocando una flecha que nos indica cuál es el átomo que aporta los electrones y cuál es el átomo que recibe esos electrones para que el enlace sea posible. Entonces, nuestra consigna era analizar qué tipo de uniones se encuentran presentes utilizando la estructura de Lewis. Es el análisis que acabamos de hacer. Como las electronegatividades son parecidas, no hay diferencia de electronegatividad, no va a ser un compuesto iónico y los enlaces que se forman son estos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Entre oxígeno y azufre hay una unión covalente doble y entre el azufre y el otro oxígeno tenemos una unión covalente dativa. Entonces, este es un ejercicio tipo parcial o tipo examen final, ¿sí? En donde tenemos que hacer el análisis de un compuesto químico para decir qué tipo de uniones se encuentran presentes. Entonces, a manera de ejercicio, a manera de práctica, yo les voy a dejar un listado de compuestos químicos para que ustedes hagan el análisis correspondiente y digan qué tipo de uniones se encuentran presentes acá. Ustedes observen que aparentemente el grado de dificultad en estos compuestos va en aumento. Un compuesto interesante de analizar es este de acá. Lo vamos a analizar. Borremos esto. Habíamos establecido que en primer lugar tenemos que ver la manera de distribuir los átomos que forman este compuesto de la manera más simétrica posible. Como hay un solo átomo de nitrógeno, ese átomo de nitrógeno lo vamos a colocar en el centro.
A ambos lados vamos a colocar los dos átomos de oxígeno. Y después acá tenemos una tenemos que hacer un pequeño análisis para ver si el hidrógeno se va a unir al oxígeno o al nitrógeno y por qué. Si ustedes observan, dibujemos de nuevo acá una tabla periódica o esquematicemos la tabla periódica. Vamos a ver que el hidrógeno se encuentra acá. Y después tenemos nitrógeno por un lado, oxígeno por otro. El hidrógeno, por otra parte, como pertenece al grupo 1 de la tabla periódica, tiene un solo protón en el núcleo y un solo electrón en la periferia. Y el tema va a ser cuál de estos dos elementos químicos o cuál de estos dos átomos se va a quedar con ese electrón. En una competencia entre nitrógeno y oxígeno para ver cuál se queda con el electrón del hidrógeno, va a prevalecer el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Recuerden que la electronegatividad aumenta en aquel sentido. No es mucha la diferencia de electronegatividad, pero es suficiente para que el oxígeno se quede con el electrón del hidrógeno. Por lo tanto, este hidrógeno va a estar unido a cualquiera de estos dos oxígenos. Lo ubiquemos por acá. Entonces, esa sería la disposición simétrica de este compuesto. Y comencemos nuestro análisis valiéndonos de las estructuras de Lewis. En primer lugar, como el hidrógeno está muy a la izquierda de la tabla periódica y el oxígeno está en el extremo opuesto, es obvio que va a haber una gran diferencia de electronegatividad entre estos dos elementos químicos. Y el par electrónico que se forma va a estar más desplazado para el lado del oxígeno y lo vamos a representar de esta forma, ¿sí? Entonces, el oxígeno tenía originalmente 6 electrones, le quita uno al hidrógeno, pero queda con 7 electrones en el último nivel. No cumple la regla del octeto. ¿Cómo hacemos para que se cumpla la regla del octeto? Analizamos qué es lo que ocurre en la unión entre nitrógeno y oxígeno. El nitrógeno, de acuerdo a lo que dice la tabla periódica, tiene 5 electrones en el último nivel, ¿sí? Entonces, como el oxígeno tiene 7 electrones, contando los 6 propios más el que le quitó al hidrógeno, con el nitrógeno va a formar pares de electrones que posibiliten el enlace. Como esto tiene 7, para que se cumpla la regla del octeto, tiene que formar un solo par de electrones. Es decir, que el oxígeno va a aportar un electrón, el nitrógeno aporta un electrón, y ese par electrónico ahora es común a ambas estructuras electrónicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo los 6 electrones originales del oxígeno, uno que le quitó al hidrógeno y uno que comparte con el nitrógeno. Este nitrógeno, al tener 5 electrones en el último nivel y compartir uno con el oxígeno, ahora tiene 6. Es decir, que para cumplir la regla del octeto necesita 2 electrones. Justamente, el nitrógeno va a aportar esos 2 electrones y el oxígeno, por su lado, que también tiene 6 electrones y para completar su capa de 8 necesita 2, también va a aportar 2 electrones y esos 2 pares que se forman ahora son comunes a ambas estructuras electrónicas. Analicemos el nitrógeno. En principio tenía 5, acá tiene 3, o sea que le quedan 2 electrones que no participan del enlace. Pero si uno cuenta todos los electrones que hay dentro de este círculo, en total tenemos 8 y se cumple la regla del octeto. El oxígeno, que originalmente tenía 6, aportó 2 para el enlace, le quedan 4 que no participan de la unión, pero entre estos 4 más los 4 que hay acá, en total tenemos 8. Bien, entonces esa sería la forma en que tenemos que hacer el análisis para ver qué tipo de uniones están presentes. Esta unión entre el oxígeno y el nitrógeno
es una unión covalente simple porque hay un solo par de electrones. Entre el nitrógeno y el otro oxígeno tenemos dos pares de electrones, por lo tanto hay una unión covalente doble. Pero ¿qué ocurre entre la unión entre este hidrógeno y el primero de los oxígenos? Como el electrón, el único electrón que tenía el hidrógeno en la periferia, ha sido transferido para el oxígeno, el hidrógeno queda con carga positiva. Y todo este grupo, porque recuerden que todos estos átomos están unidos uno con otro, todo este grupo va a quedar con carga negativa, en virtud de la transferencia del electrón desde el hidrógeno hacia el último nivel electrónico del oxígeno. Entonces, llevando eso a este otro esquema, nosotros podemos decir lo siguiente. Ponemos un puntito acá, hidrógeno queda con carga positiva y todo este grupo va a quedar con carga negativa. Entonces, todo este grupo, que después vamos a ver que forma parte de un compuesto llamado ácido, queda con carga negativa y el hidrógeno queda con carga positiva. Entonces, si la consigna fuera analizar con la estructura de Lewis los tipos de uniones que se encuentran presentes en este compuesto, tenemos que hacer este análisis tal como está acá, y la respuesta sería que entre hidrógeno y todo este grupo, que se denomina grupo radical, hay un enlace iónico. Y en el radical, internamente tenemos un enlace covalente simple y un enlace covalente doble. Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer cada vez que tengamos que analizar un compuesto. Acá le voy a agregar, como ya hemos desarrollado le voy a agregar uno más para que ustedes practiquen. Este es un lindo compuesto para practicar. Estos 3 o 4 compuestos, para analizar con la estructura de Lewis, son ejercicios tipo parcial. Y este último es un ejercicio tipo examen final, ¿sí? Es un poquitito quizás de un nivel de complejidad un poco más elevado, pero que podemos desarrollar fácilmente teniendo en cuenta todos los parámetros o todas las consideraciones que hemos hecho anteriormente. Bueno, con esto terminamos entonces el tema de las uniones químicas y ahora vamos a comenzar con un tema que a lo mejor sea uno de los que más dificultades le presentan a los alumnos que están estudiando una materia como química, y se trata nada más ni nada menos que de la formación de compuestos, ¿sí? Formación de compuestos, cómo hacemos para formar compuestos químicos y cuál es la nomenclatura que tenemos que utilizar. Con respecto a la nomenclatura de los compuestos inorgánicos, digamos en principio que hay por lo menos 3 o 4 tipos de nomenclaturas diferentes. Está la nomenclatura tradicional, la nomenclatura de la IUPAC, la nomenclatura de Stokes, que paulatinamente se va utilizando cada vez menos, pero lo que nosotros vamos a utilizar es la denominada nomenclatura tradicional o clásica, porque es la que se utiliza en medicina y farmacia, ¿sí? Bueno, entonces, para ver el tema de la formación de compuestos, también digamos lo siguiente. Hay varios métodos que se utilizan para explicar cómo se forman compuestos. Hay uno que se llama el método de la valencia, hay otro que se llama el método del estado de oxidación. Entonces vamos a hacer una pequeña diferenciación o vamos a ver qué significa cada uno de estos términos. En primer lugar, definamos lo que es la valencia. La valencia es la capacidad de combinación que tiene un átomo de un elemento químico con respecto a otro que se toma como referencia. Como ustedes saben, todos los elementos químicos están agrupados en lo que se denomina la tabla periódica de los elementos, en la cual los elementos químicos se ordenan en función de sus propiedades periódicas. Una de esas propiedades es el
el número atómico, acá están ordenados en función del número atómico creciente, tanto en los grupos como en los períodos, ¿sí? Existen alrededor de 90 o 94 elementos químicos naturales y en total tenemos unos 114 o 116, y la diferencia entre esos dos números surge de elementos que no son naturales y que han sido creados en laboratorio a raíz de la manipulación que el hombre hace de la naturaleza. Entre ellos tenemos que contar, por supuesto, a los elementos radioactivos, ¿sí? Que si bien algunos existen en la naturaleza, como el uranio, por ejemplo, hay otros que han sido generados por la actividad humana justamente a raíz de la utilización del uranio en distintas actividades de laboratorio como combustible para generar energía eléctrica en las centrales atómicas. El uranio se transforma en otro elemento químico que no existe en la naturaleza y que se denomina plutonio. Este plutonio es una sustancia a toda vista muy dañina. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos químicos que tiene mayor vida media. ¿Qué quiere decir vida media? Vida media significa lo siguiente, que si yo hoy tengo 1 kilo de plutonio, al cabo de su vida media voy a tener medio kilo, ¿sí? Supongamos que su vida media sea de 2000 años. Entonces, si hoy tenemos 1 kilo de plutonio, al cabo de 2000 años voy a tener medio kilo de plutonio. Si transcurren otros 2000 años, voy a tener la mitad de esa masa, o sea, 1/4 kilo. Y el tema es que durante todo ese tiempo, el plutonio va a estar emitiendo radioactividad. Esa radioactividad, al no ser una radioactividad natural, afecta a todo tipo de forma de vida, afecta al ambiente, afecta a las plantas, a la vida silvestre y también a los seres humanos, ¿sí? Entonces hoy en día está tratándose de buscar formas alternativas de generar energía eléctrica en donde no se utilice uranio para no seguir generando plutonio, porque no hay forma prácticamente de deshacerse del plutonio. Si nosotros hoy tenemos, o por lo menos los países que siguen utilizando esta tecnología para generar energía eléctrica, están generando toneladas y toneladas de plutonio y no tienen forma de deshacerse de eso. Hay proyectos que hablan de enterrar el plutonio a grandes profundidades o confinarla en recipientes herméticos y arrojarlas al fondo del mar, o si no, enviarlas en vehículos espaciales para que estén orbitando la Tierra o yéndose a algún otro lugar, es decir, remoto. El tema es que se ha generado un problema a raíz de la utilización del uranio como combustible de centrales nucleares. En muchas oportunidades, los países que utilizan esa tecnología han tratado de deshacerse del plutonio, tratando de alquilar, por ejemplo, yo me acuerdo hace varios años, 20 o 30 años atrás, una de las grandes potencias pretendía alquilar el subsuelo de la Patagonia Argentina para que sea destinado a depósito de residuos nucleares. O sea, se sacaban el promedio y nos daban a nosotros a cambio de una cierta cantidad de dinero o una merma o una quita en la deuda económica que nuestro país mantiene con los organismos internacionales. Por suerte, había en ese entonces personas conscientes, muchos ecologistas incipientes, que se opusieron al tema y lograron de que el gobierno de turno no lleve a cabo tamaña, forma de ayudar a esas potencias a deshacerse de sus desechos nucleares. Tenemos que ser conscientes y cuidar el medio ambiente. Y el mensaje es que se trate de que en general no se utilicen ese tipo de sustancias radioactivas y que no se siga generando plutonio para no dejarles un problema a las generaciones futuras, ¿sí? Bueno, vayamos al tema de la valencia. Esos 114 o 120 elementos químicos que conocemos hoy en día se combinan entre ellos y generan cientos de miles de millones de compuestos químicos. Por supuesto que los elementos químicos que más abundan en la naturaleza, que son el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, algunos gases nobles
y unos cuantos elementos no metálicos se combinan entre ellos y son los que posibilitan que podamos ver cuál es la capacidad de combinación de los elementos entre sí. Analicemos, por ejemplo, una molécula de agua cuya fórmula molecular es la que todos ustedes conocen. El oxígeno y el hidrógeno se combinan en proporción de 2 a 1. Por cada 2 átomos de hidrógeno, en una molécula de agua tendremos un átomo de oxígeno. Entonces, se dice que la capacidad de combinación del hidrógeno con respecto al oxígeno es de 2 a 1 o de 1 a 2. Si desarrollamos este compuesto, vamos a ver que entre el oxígeno y el hidrógeno hay un solo par de electrones. Entre oxígeno y hidrógeno un solo par de electrones. Por lo tanto, la capacidad de combinación o valencia de hidrógeno respecto al oxígeno sería 1. Y la capacidad de combinación del oxígeno con respecto al hidrógeno sería 2, porque por cada oxígeno hay 2 hidrógenos. Entonces, esa es la forma en la cual se ha ido determinando los valores de las valencias de algunos elementos químicos. Nosotros vamos a utilizar el método de la valencia. Las valencias de los elementos químicos se encuentran en la tabla periódica y nosotros la vamos a representar o simbolizar con números romanos, ¿sí? En la parte posterior de la tabla periódica tenemos mucha información, tenemos que buscar en la parte que dice características de los elementos, están el símbolo, el nombre, está el punto de fusión, el punto de ebullición, y también en alguna parte dice si es un metal o no metal y cuál es la valencia o las valencias que tiene. Porque hay elementos químicos que tienen más de una valencia, ¿sí? Bien. Entonces, digamos también que en la tabla periódica de los elementos, volvamos a dibujar una pequeña tabla periódica por acá. Digamos que los elementos químicos se clasifican en metales, semimetales o metaloides, halógenos y gases raros o gases nobles. Los elementos metálicos, ustedes van a ver que en la tabla periódica también hay una especie de escalinata y todos los elementos que están para este lado son metálicos. Los que están en esta zona son netamente metálicos. Los que están acá, en la penúltima columna, son los halógenos y los que están en la última columna se denominan elementos inertes, gases raros o gases nobles. Estos elementos inertes son elementos que tienen su última capa completa y por lo tanto son poco reactivos y prácticamente no forman ningún compuesto. Y si los llegasen a formar, esos compuestos son inestables. Entonces, vamos a comenzar con la reacción, el primer tipo de compuesto que sale de la reacción entre un metal más oxígeno. Recuerden que el oxígeno es diatómico. Este compuesto se denomina óxido básico. Hagamos un ejemplo. Hagamos la reacción entre el sodio y el oxígeno. Y acá prestemos atención al mecanismo de formación del compuesto. Lo que tenemos que hacer es colocar los dos símbolos uno al lado del otro. Después nos fijamos en la tabla periódica cuáles son las valencias de esos elementos. El sodio tiene valencia 1, el oxígeno valencia 2. Las representamos con pequeños números romanos. El mecanismo de formación del compuesto es el siguiente. Las valencias se van a intercambiar y se van a colocar como subíndice del otro elemento. Es decir, que esta valencia se coloca como subíndice del sodio y la valencia 1 del sodio como subíndice del oxígeno. Cuando el subíndice es 1 no es necesario ponerlo porque el solo hecho de estar acá el símbolo del oxígeno
ya nos dice que hay por lo menos 1. Entonces, esa sería la fórmula molecular del óxido que se formó cuando reacciona sodio con oxígeno. Lo que nosotros tenemos que hacer a continuación, una vez encontrada la fórmula molecular del compuesto, es igualar la ecuación o ajustar la ecuación. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque hay una de las leyes de la química establece que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma en otra o en otra sustancia. Es decir, que si yo acá coloco una determinada cantidad de masa, esa cantidad de masa tiene que aparecer acá en forma de otra sustancia química o de un producto de la reacción. Estos se llaman reactivos y esto se llama producto. Observemos que acá tenemos, en el caso de los óxidos básicos, vamos a igualar en primer lugar el oxígeno. Esto es fundamental porque muchas veces tenemos dificultades en igualar una reacción química porque no se le iguala en el orden correcto. Igualo primero el oxígeno, que digo, en el primer miembro tengo 2 átomos de oxígeno, en el segundo tengo uno solo. Entonces yo no puedo poner subíndices acá, pero puedo afectar a toda expresión de un coeficiente numérico, de tal forma que cuando yo haga el cómputo, este número 2 afecta a todo lo que hay a continuación. Por lo tanto, tenemos 2 átomos de oxígeno acá y acá 2 átomos de oxígeno. El oxígeno ya está igualado. Vayamos al sodio. ¿Cómo hago para computar la cantidad de sodio acá? Multiplico el coeficiente por el subíndice. 2 por 2, 4. Del otro lado tengo uno solo, por lo tanto, para igualar las cantidades coloco un número 4. Este procedimiento que acabamos de realizar se llama igualación o ajuste de la reacción química y es importante para un tema que vamos a ver más adelante que se llama estequiometría, ¿sí? Vayamos al tema del nombre del compuesto. Este compuesto se llama, o los óxidos básicos los vamos a denominar con la nomenclatura tradicional. Se coloca la palabra óxido y cuando el elemento que reacciona tiene una sola valencia, como en el caso del sodio, se coloca óxido de y a continuación el nombre del elemento químico. Este compuesto se llama óxido de sodio. En otra nomenclatura esto se llamaría monóxido de disodio, por ejemplo. Pero nosotros vamos a utilizar esta nomenclatura, que es la que se utiliza, como ya hemos dicho, en medicina y en farmacia. Hagamos otro ejemplo. Vamos al caso del calcio más el oxígeno. ¿Cuál es el procedimiento? Colocamos los dos símbolos uno al lado del otro. Arriba de cada símbolo colocamos con pequeños números romanos la valencia. Y ustedes observen que en este caso las valencias son iguales. Cuando nosotros intercambiemos esas valencias para colocarlas como subíndice del otro elemento químico, vemos que son iguales. Cuando los subíndices sean iguales o sean múltiplos uno del otro, nosotros podemos simplificarlo. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 2 es 1. Entonces nos va a quedar un solo átomo de cada elemento químico. Entonces hemos formado el óxido de calcio. ¿Estará igualada esta ecuación? Veamos. En el primer miembro tengo 2 oxígenos, en el segundo uno solo. Entonces para igualar multiplico todo esto por 2. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Igualemos ahora el calcio. De este lado me quedaron 2 átomos de calcio, de este lado tengo uno solo. Entonces para ajustar las cantidades multiplico esto por 2. Entonces luego de igualada la ecuación le pongamos el nombre. Óxido de calcio. Como el calcio también tiene una sola valencia, la regla dice que hay que colocar la palabra óxido de y seguido del nombre del elemento químico. Como ven, formar óxido básico es relativamente sencillo. Hagamos un ejemplo más. Tomemos el caso del aluminio, que también tiene una sola valencia. La valencia del aluminio es 3. Entonces, ¿cómo es la metodología de formación del compuesto? Coloco los dos símbolos uno al lado del otro. Arriba de cada símbolo colocamos con pequeños números romanos las valencias. ¿Qué hacemos con esa valencia? Las intercambiamos. La valencia 3 del aluminio pasa a ser subíndice del oxígeno. La valencia 2 del oxígeno la colocamos como subíndice del aluminio. Entonces,
Con este simple mecanismo logramos encontrar la fórmula molecular del óxido. Ajustemos esta ecuación a ver. Vemos que en el primer miembro tengo 2 oxígenos, en el segundo miembro tengo 3. ¿Cómo haríamos para ajustar esta ecuación? Debo multiplicar acá y acá por coeficientes apropiados para que al hacer los productos ambas cantidades resulten iguales. Entonces lo que se acostumbra a hacer es esto. Este subíndice lo colocamos acá como coeficiente y el subíndice del oxígeno del segundo miembro lo colocamos como coeficiente del oxígeno. De esa forma ustedes observen lo siguiente. Cuando ustedes multipliquen 3 por 2, eso va a ser igual a 6. Y del otro lado tengo 2 por 3, 6 oxígenos también. ¿Sí? Entonces hemos igualado las cantidades de oxígeno, ahora igualemos las cantidades de aluminio. 2 por 2, 4 aluminio en el segundo miembro. Acá tenemos uno solo, por lo tanto tengo que multiplicar por 4. ¿Cómo se llamará este compuesto? Como el aluminio tiene una sola valencia, ponemos óxido de aluminio. Bueno, hasta ahora el tema de la nomenclatura ha sido sencillo y simple. ¿Por qué? Porque en los ejemplos que estamos analizando, los átomos de los elementos o los elementos químicos tienen una sola valencia. Pero resulta de que si uno observa la columna de valencias que hay en la parte posterior de la tabla periódica, vemos que hay elementos que tienen 2 y a veces más valencias. ¿Cómo hacemos en ese caso para nombrar el compuesto? O sea, formar el compuesto va a ser en realidad relativamente sencillo, como acabamos de ver, pero la dificultad la vamos a tener al momento de ponerle el nombre a cada uno. Dejemos esto así, borremos esto. Analicemos el caso del hierro, por ejemplo. El hierro, si ustedes observan la tabla periódica, tiene 2 valencias. ¿Cuáles son esas valencias? Valencia 2 y valencia 3. Entonces, cuando reaccione con el oxígeno, va a formar 2 compuestos diferentes. Como vamos a ver, sus fórmulas moleculares van a ser distintas, por lo tanto los nombres también van a ser diferentes. Formemos el compuesto. Tenemos un átomo de hierro, un átomo de oxígeno. El oxígeno, como sabemos, tiene valencia 2 y vamos a hacer primero el compuesto en donde el hierro también actúa con valencia 2. Como las valencias son iguales, la regla nos dice de que no tenemos que poner ningún subíndice. ¿Por qué? Porque si lo ponemos, lo tendríamos que simplificar. Por lo tanto, esta sería la fórmula molecular del primer óxido. Ajustemos esta ecuación. De este lado tengo 2 oxígenos, de este lado tengo 1. Entonces, para igualar, multiplico todo por 2. Este 2 afecta a todo lo que hay a continuación, por lo tanto también tenemos 2 átomos de hierro de ese lado. Como acá tengo uno solo, multiplico por 2 y ya tengo mi ecuación ajustada o balanceada. Vayamos al caso de abajo. En este caso, el hierro va a actuar con valencia 3. Las valencias son distintas, entonces tenemos que intercambiarlas y colocarlas como subíndice del otro elemento. Esa sería nuestra fórmula molecular. La igualemos, es parecido al ejemplo del aluminio, por lo tanto este subíndice va a pasar acá como coeficiente y el subíndice del oxígeno del segundo miembro lo escribimos como coeficiente del oxígeno del primer miembro. De esa manera igualamos los oxígenos. Observen que 3 por 2 nos da 6. Y de este lado, 2 por 3, 6 también. El oxígeno está igualado. Veamos el caso del hierro. 2 por 2, 4. Como acá hay uno solo, multiplico por 4. Bueno, ¿cómo vamos a llamar a estos óxidos? Como las fórmulas moleculares son diferentes, los nombres también tienen que ser distintos. ¿Qué es lo que dice la regla de la nomenclatura? Que cuando la valencia, hagamos acá un pequeño cuadro, valencia, y acá pongamos sufijo o terminación. Cuando la valencia es la menor, o la más chica, utilizamos una terminación o sufijo oso. Y cuando la valencia con la que actúa el elemento químico es la mayor, tenemos que utilizar o aplicar el sufijo ico.
Entonces, ponemos la raíz del nombre del elemento químico, porque llamándose hierro tiene este símbolo químico, porque viene del griego ferrum. Recuerden que los símbolos químicos son la primera letra o las primeras dos letras del nombre latino o griego latinizado. Entonces, tomamos estos dos, hierro, el símbolo es Fe. Entonces, tomamos la raíz del nombre del elemento químico con esta terminación. Entonces, este compuesto pasa a llamarse óxido ferroso. Y de la misma forma, el otro óxido, la raíz del nombre latino y la terminación ico, que es lo que nos dice la regla de la nomenclatura. De la misma forma, se procede con cualquier elemento químico que tenga más de una valencia. Terminación oso para la menor valencia, terminación ico para la mayor. Bien, entonces con esto hemos aprendido a formar óxidos básicos. En realidad, para el caso de los alumnos de las tecnicaturas del Instituto Ramón Carrillo, esto es una especie de repaso porque todos estos temas ya han sido vistos en la escuela secundaria. Bueno, vamos al segundo tipo de compuesto. Solamente acá se hace énfasis en la igualación de las ecuaciones y en la nomenclatura que se utiliza para designar los compuestos. Todos los años hay alumnos que intentan formar compuestos y ponerle la nomenclatura, por ejemplo, de la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Eso es válido, pero tengamos en cuenta lo siguiente. Supongamos este compuesto, y ya vamos a ver más adelante cómo se forma. Esto es una sal de hierro. Si nosotros la nombrásemos con una de las nomenclaturas, ya sea de la UPAC o de la nomenclatura de Stokes, este compuesto se llamaría tetra. Recuerden que el prefijo tetra se utiliza cuando hay 4. Tetraoxo sulfato de hierro 2. ¿Sí? Ese es el nombre químico aceptado internacionalmente para este compuesto. Pero resulta de que este compuesto también se llama sulfato ferroso. El sulfato ferroso es una sal que se utiliza en medicina y farmacia para tratar una anemia que tiene lugar cuando hay déficit de hierro en el organismo, tanto en pacientes pediátricos, niños de hasta 12, 15 años de edad, e inclusive en personas mayores y de la tercera edad. Los médicos, cuando usted va al médico y dice, bueno, hace su evaluación clínica y dice, este paciente tiene anemia ferropénica, porque así se le llama a la anemia que consiste en el déficit de hierro en el organismo. Pero, ¿qué escribe el médico en la receta? No escribe tetraoxosulfato de hierro 2, escribe sulfato ferroso, porque así se llama el compuesto en medicina y en farmacia. Los laboratorios que elaboran esto para ser utilizado para el tratamiento de la anemia ferropénica lo llaman sulfato ferroso. ¿Sí? Si usted consulta cualquier bibliografía médica o farmacéutica, lo va a encontrar con este nombre. Ese es el nombre que tenemos que aprender nosotros porque ese es el que se utiliza en el ámbito de la salud. Por lo tanto, es la nomenclatura tradicional en la cual nosotros vamos a poner énfasis. Recuerde, o sea, como anécdota, usted suponga que se recibió de técnico en farmacia y recibe una receta que diga tetraoxosulfato de hierro 2, a lo mejor ni el farmacéutico puede interpretar lo que quiere decir eso, pero si la receta dijera sulfato ferroso comprimido de 500 miligramos por 30 comprimidos, seguro que sí lo vamos a reconocer, ¿sí? Porque ese es el nombre que se utiliza en medicina y en farmacia. Además, seguramente debe haber alguna razón por la que la nomenclatura tradicional se mantiene a lo largo del tiempo, porque otro déficit habitual, especialmente en los chicos, es el déficit de potasio, ¿sí? El potasio tiene como símbolo químico K, y el déficit de potasio en el organismo se denomina clínicamente hipocalemia. El prefijo hipo hace referencia a un valor bajo,
Una hipotermia es cuando la temperatura del cuerpo humano desciende por debajo de los valores que se consideran normales, alrededor de 38 grados centígrados, ¿sí? Si usted se toma la temperatura, en esta época de coronavirus, si la temperatura es mayor de 38, 38,5, 39 grados centígrados, seguramente es un paciente sospechoso de padecer esta enfermedad que nos está afectando a todos en estos momentos. Pero si su temperatura, supongamos que sea de 36 grados, de 35, usted está sufriendo una hipotermia, ¿sí? Es decir, tiene la temperatura menor a la temperatura que se considera normal para que en el organismo humano se produzcan o se lleven a cabo todos los procesos biológicos. Entonces, la hipocalemia es el déficit de potasio en el organismo. Bien, vayamos con el segundo de los compuestos químicos. Cuando hacemos reaccionar un óxido básico con agua, ese compuesto recibe una denominación genérica que es esta, hidróxido. Entonces, al reaccionar un óxido básico con agua, encontramos un hidróxido. La estructura de los hidróxidos, en forma general, va a ser esta. Va a ser un metal unido a un grupo oxidrilo y siempre la valencia del metal la vamos a colocar como subíndice del grupo oxidrilo. Este grupo, un oxígeno con un hidrógeno entre paréntesis, esto se llama grupo oxidrilo. Ahí está. Bueno, hagamos reaccionar, supongamos, el óxido de calcio que acabamos de formar recién, lo hacemos reaccionar con agua. ¿Cómo se forma el compuesto? De acuerdo a esta regla de formación. Pongo el símbolo del metal, pongo el grupo oxidrilo, entre paréntesis, y la valencia del calcio la escribimos como subíndice del grupo oxidrilo. Entonces ya tenemos nuestro hidróxido formado. Tenemos que igualar esta ecuación. En primer lugar, vamos a igualar el metal. Acá tenemos un calcio. Acá tenemos dos hidrógenos, acá también tenemos dos hidrógenos, tenemos dos oxígenos, por acá tenemos 1 más 1, 2. Esta ecuación está igualada. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Este compuesto se va a llamar hidróxido, pongamos el nombre completo, hidróxido de calcio. O sea, se llama igual que el óxido básico del cual proviene. El óxido básico se llama óxido de calcio, el hidróxido es hidróxido de calcio. Veamos el del aluminio. El óxido de aluminio era este. Lo hacemos reaccionar con agua. ¿Qué compuesto obtenemos? De acuerdo a la regla de formación, el símbolo del elemento, el grupo oxidrilo, y la valencia del aluminio la escribimos como subíndice del grupo oxidrilo. Bueno, tenemos formado el compuesto, tenemos que igualar esta ecuación. ¿Cómo hacemos para igualarla? En primer lugar, vamos a igualar siempre el metal en este caso. Primero, igualamos siempre el metal. Y veamos, de este lado tenemos dos átomos de aluminio, de este lado tenemos uno solo, entonces multiplicamos toda la expresión por 2. De esa forma conseguimos tener dos átomos de aluminio de cada lado. Ahora igualemos el hidrógeno. En segundo lugar vamos a igualar siempre, en el caso de los hidróxidos, el hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno tengo de este lado? Multiplico el coeficiente por el subíndice. Serían 2 por 3, 6. Como de este lado tengo solamente 2, para igualar multiplico la molécula de agua por 3. De esa manera logramos tener 6 hidrógenos de cada lado. Cuando usted iguala el metal e iguala el hidrógeno, el oxígeno se iguala solo, pero de todas maneras lo controlemos. De este lado vamos a tener 2 por 3, son 6 oxígenos,
De este lado tengo 3 oxígenos más 3 oxígenos, 6. Ya tengo mi ecuación igualada. ¿Cómo se llamará este compuesto? Este compuesto se llama hidróxido de aluminio. Bueno, entonces como práctica pueden tomar cualquiera de los óxidos básicos que hicimos anteriormente, hacerlos reaccionar con agua y obtener los hidróxidos correspondientes. Por supuesto que cuando hagan los hidróxidos correspondientes a los óxidos del hierro, el hidróxido correspondiente al óxido ferroso será hidróxido ferroso. Y el hidróxido correspondiente al hidróxido férrico será hidróxido férrico. ¿Sí? Bien, borremos entonces esto. Y vamos al tercer tipo de compuesto que vamos a analizar en esta clase, que sería cuando reacciona un no metal con el oxígeno. El compuesto resultante recibe el nombre genérico de óxido ácido, pero también se sigue utilizando la denominación de anhídrido. Hagamos un ejemplo, vamos a ver un no metal como el nitrógeno. El nitrógeno también siempre lo escribimos con subíndice 2, pues recuerden que en una molécula de nitrógeno tenemos 2 átomos de nitrógeno unidos por un enlace triple. Por eso es que siempre se escribe con subíndice 2. Eso se denomina atomicidad. Bueno, la regla de formación de los compuestos que estamos utilizando es la siguiente. Colocamos los dos elementos químicos uno al lado del otro. Vemos cuál es la valencia que tiene el nitrógeno. El nitrógeno tiene 2 valencias, valencia 2 y valencia 3. En este caso, valencia 3 y valencia 5. En el primer ejemplo vamos a utilizar la valencia 3. El oxígeno tiene valencia 2. De acuerdo a la regla de formación que estamos utilizando, esas valencias las vamos a intercambiar y colocarlas como subíndice de la otra especie química. Entonces, encontramos la fórmula molecular de nuestro compuesto. El tema de la igualación de la ecuación la vamos a dejar para que los estudiantes practiquen ajuste de ecuación. Nos vamos a limitar ahora solamente a formar el compuesto y colocarle los nombres correspondientes. El otro compuesto que forma el nitrógeno al reaccionar con el oxígeno es el siguiente. Cuando el nitrógeno actúa con valencia 5. Hemos dicho que las valencias las vamos a intercambiar y colocarlas como subíndice del otro elemento químico. Entonces hemos formado 2 óxidos ácidos o 2 anhídridos del nitrógeno. La regla de la nomenclatura para nombrar estos compuestos también es válido este cuadro que hemos hecho acá. Por lo tanto, el primer anhídrido se va a denominar anhídrido nitroso, porque está actuando con la menor de las 2 valencias que tiene. Y el segundo compuesto recibe el nombre de anhídrido nítrico. ¿Por qué? Porque cuando está actuando con la mayor de sus valencias, tiene que utilizar la terminación o sufijo ico. ¿Bien? Bueno, recuerden que el ajuste de esta ecuación queda a cargo de los estudiantes para que practiquen ajuste de ecuación. En el caso de los no metales hay muchos casos particulares, porque por ejemplo el cloro tiene 4 valencias. Cuando reaccione con el oxígeno va a formar 4 anhídridos diferentes y los nombres también van a ser distintos. Analicemos o veamos los 4 anhídridos que forma el cloro cuando reacciona con el oxígeno. Es decir, que vamos a hacer 4 reacciones. Cloro más oxígeno, cloro más oxígeno, cloro más oxígeno y cloro más oxígeno. Ahí está. Bueno,
De acuerdo a nuestra regla de formación, colocamos los dos símbolos uno al lado del otro y analizamos la atomicidad en función de la valencia. El cloro tiene 4 valencias: valencia 1, valencia 3, valencia 5 y valencia 7. Entonces el primer compuesto que va a formar va a ser este. El segundo compuesto sería cuando actúa con valencia 3. Recuerden que para encontrar la fórmula molecular intercambiamos las valencias y las colocamos como subíndice de la otra especie química. Cuando actúa con valencia 5, el compuesto resultante va a ser este. Y cuando actúe con valencia 7, es obvio que la fórmula molecular resultante va a ser esta. Como ven, todas las fórmulas moleculares son distintas, por lo tanto los nombres también tienen que ser diferentes. ¿Cómo se van a llamar? Para el primero, para la menor de las valencias, se utiliza el prefijo hipo y la terminación oso. Por lo tanto, este va a ser el anhídrido hipocloroso. Para las dos valencias intermedias utilizamos esta regla de nomenclatura: anhídrido cloroso y anhídrido clórico. Y para la mayor de todas las valencias vamos a utilizar el prefijo per y la terminación ico, anhídrido perclórico. Bien, entonces de esta manera hemos analizado un caso particular de la reacción entre los no metales con el oxígeno para formar anhídridos. Y el último tipo de compuesto que vamos a ver en esta clase va a ser la reacción entre un anhídrido más agua para formar un compuesto que genéricamente se denomina ácido. Entonces, compuesto número 4, hacemos reaccionar un anhídrido con agua. ¿Y qué compuesto vamos a obtener? Un compuesto que genéricamente se denomina ácido. Bueno, borramos esto. Y tomemos el primer anhídrido que formamos recién, que era el anhídrido nitroso. Lo hacemos reaccionar con agua. ¿Cómo va a ser la regla de formación de nuestro ácido? Borremos todo esto. La regla de formación va a ser lo siguiente. Vamos a escribir en primer lugar el hidrógeno. A continuación vamos a poner el símbolo del no metal y por último el oxígeno. Si ustedes observan acá, ¿cuántos hidrógenos tenemos de este lado? 2. Entonces ponemos la misma cantidad del otro lado. Es la forma más sencilla. Después tenemos acá 2 nitrógenos, también ponemos 2 nitrógenos. Y por último, ¿cuánto oxígeno tengo de este lado? Por acá tengo 3, por acá 1 más, 4. Entonces, esa sería la fórmula molecular de nuestro ácido. Pero observen que todos los subíndices son pares, o lo que es lo mismo, son múltiplos uno del otro. Cuando pasa este tipo de situación, debemos simplificar esos subíndices. Entonces, la mitad de 2, ¿cuánto es? 1. Nos queda un solo hidrógeno. La mitad de 2 también es 1. Y la mitad de 4 es 2. ¿Sí? Como todos los subíndices los hemos dividido por 2 para simplificar, con multiplicar por 2 toda la expresión ya queda la reacción ajustada o igualada. ¿Sí? El anhídrido de partida se llama anhídrido nitroso y el ácido tiene el mismo nombre, ácido nitroso. Bien, tomemos el anhídrido nítrico, también lo hagamos reaccionar con agua y apliquemos nuestra regla de formación. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. ¿Cuánto hidrógeno tengo acá? 2. ¿Cuánto nitrógeno tengo de este lado? 2. ¿Cuánto oxígeno tengo en total? 6. Entonces ustedes observen que acá también podemos simplificar. Siempre se debe simplificar cuando tenemos este tipo de situaciones. La mitad de 2, 1. Acá también la mitad de 2 es 1.
y la mitad de 6, 3. De esa forma hemos encontrado la fórmula molecular de nuestro ácido. Como todos los subíndices han sido divididos por 2, multiplicando por 2 ya podemos tener la ecuación igualada o ajustada. ¿Cómo se llama este compuesto? Igual que el anhídrido del cual proviene. Anhídrido nítrico. Ácido nítrico, ¿sí? Porque estamos formando ácido. Si el anhídrido era nítrico, el ácido también va a ser nítrico. Bueno, entonces con esto terminamos la primera parte de lo que sería la formación de compuestos químicos y en nuestra próxima clase vamos a ver la frutilla del postre, que vendría a ser la formación de sales. Muchas gracias.